Muy buenos días a todos y a todas. Una bienvenida a la sexta sesión del curso de análisis para la vigilancia en salud pública. Nuevamente, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan de las secretarías de salud municipales, departamentales, distritales, de las IPS, empresas administradoras de planes de beneficios, de la academia, instituciones de ciencia y tecnología, a nuestros compañeros epidemiólogos de campo y compañeros epidemiólogos y responsables de la vigilancia en varios países de la región que han tenido la gentileza de acompañar este curso. Nuevamente unos mensajes generales. Recuerden que estas sesiones están siendo grabadas en el canal YouTube del Aula Virtual del INS. Usted escribe en YouTube Aula Virtual INS y allí lo va a enlazar directamente para que ustedes puedan ver estos videos en el momento que quieran enfrentarse a hacer unos análisis particulares. Van a funcionar como tutoriales. Lo segundo es que les estamos compartiendo las respuestas a las preguntas más frecuentes, a las preguntas que se han hecho en el chat de este Teams. Y allí ustedes pueden encontrar el histórico de lo que ha venido ocurriendo con las 5 sesiones. Hay algunas preguntas que incluso eran de los temas anteriores que se han venido resolviendo. Hay unas poquitas preguntas que no se han resuelto porque son temas que vamos a ver posteriormente. Y lo tercero, recordarle que en diferentes momentos de la presentación voy a volver a poner el código QR. Las personas que no registren el código QR, no les daremos la opción de certificar que hoy asistieron a la sesión. Y aquellas personas que tengan un 20% de inasistencia, recuerden que no serán certificadas. Entonces, sin más datos, voy a entrar en materia. La sesión 6 corresponde a gráficos de control. Si usted se ha dado cuenta, gran parte de lo que hemos visto durante estas 5 sesiones anteriores no son métodos a los cuales nos hayamos preocupado tanto de desarrollar en nuestros ejercicios de análisis de datos para la vigilancia. Es decir, si usted compara con lo que habitualmente venía haciendo, es posible que ya hubiese hecho algunos de los elementos que hemos visto, pero no muchos de ellos. De hecho, gran parte de lo que vamos a hacer, lo que habitualmente hacemos, lo vamos a ver en la próxima sesión del miércoles, cuando veamos los canales endémicos, porque parece que hubiéramos reducido todo el ejercicio del análisis de los datos al canal endémico. Entonces, lo que hemos visto en las anteriores 5 sesiones nos ilustra que existen muchas más formas de poder mostrar los datos, de poder analizarlos y que nos dan una base para que en un momento, para quienes quieren hacer el salto cualitativo, y digo cualitativo en términos de automatización de los procesos de análisis, a R o a otro programa, pues lo van a poder hacer más fácil porque van a tener el concepto o lo que están buscando de manera más clara. Entonces les va a ser más fácil buscar el código. Entonces, esto es un proceso evolutivo. Lo que nosotros esperamos es que después de este curso usted no se quede ahí, sino que vaya evolucionando, buscando fases de automatización. Hay fases de automatización que son posibles en Excel, hay fases de automatización que son posibles en SPSS y en Stata. Lo que pasa es que hay que hacer el ejercicio de buscar los códigos que nos van a permitir hacer ese tipo de automatizaciones o los complementos en el caso del Excel. Entonces, hoy, antes de hablar de gráficos de control, un repaso muy rápido de lo que vimos en las 2 sesiones anteriores introdujimos el concepto de aberración. La aberración es básicamente un comportamiento inusual, es decir, quiere decir que hay comportamientos usuales. Esos comportamientos usuales es lo que conocemos como el umbral histórico o el valor esperado. ¿Por qué hablamos de umbral? Porque no es un solo valor. Si nosotros contrastamos 20 casos contra 21 casos, uno diría, pues hay una diferencia. No, esos 20 casos podrían haber esperado entre 18 y 22 o podrían haber sido básicamente una diferencia estadística como lo que aprendimos a hacer en Poisson. Entonces, la aberración básicamente es una desviación de lo que habitualmente veo, pero esa desviación no es momentánea, es decir, no es un solo valor, sino que puede corresponder a un grupo de valores, es decir, a un umbral. Entonces vimos específicamente en la última sesión qué pasa cuando la frecuencia es alta. Nosotros definimos arbitrariamente un valor que puede decirme esto es raro y esto no es raro, que son las 60, los 60, o sea, que un conteo de una situación supere las 60 observaciones. Sin embargo, podría suceder que yo analice todo con tasas.
Lo que pasa es como ha sido la costumbre, especialmente con razón de mortalidad materna, con la tasa de mortalidad materna, que ha habido dificultades grandes cuando un solo caso ocurre en una población que tiene muy poquitos partos. Entonces, eso hace que se amplifique mucho el dato. De hecho, parte a veces de las explicaciones que le hago a mi gente es la necesidad de no utilizar el dato de un solo momento, sino utilizar el dato de un periodo. ¿Sí? Es decir, si yo estoy hablando de un municipio muy pequeño que tiene 30 partos al año y se muere una materna, 1 en 30, eso es una magnitud enorme. En cambio de hacer eso, uno podría hacer comparaciones para ese tipo de municipios en los cuales toma 10 años y a través del denominador de 10 años establecer realmente cómo se está moviendo la mortalidad materna, porque un caso puede ser un hecho fortuito para ese caso, un caso aleatorio para esta situación. Entonces, gran parte de nuestro reto es establecer, bueno, ¿y de dónde diablos vamos a sacar lo esperado? Entonces, lo esperado es lo que pudo haber sucedido recientemente. De hecho, hoy lo volvemos a insistir cuando hablemos del gráfico de control. Puede suceder lo que ocurrió en el periodo anterior. Es decir, si yo estoy en las últimas 4 semanas, yo puedo comparar con lo que ocurrió las 4 semanas anteriores. Puede ser el mismo periodo de un año de referencia. Les he dicho que 2019, un poco por la curva de la vigilancia, puede ser un buen año. Para algunos puede ser 2021, para algunos puede ser 2022. 2023 es un año en el cual ya empiezan a verse cambios en la situación epidemiológica en la región, entre otras por lo que ha venido ocurriendo con dengue. Yo podría utilizar el mismo periodo de un año cíclico. Entonces, si yo estoy comparando dengue, no puedo comparar o contrastar necesariamente contra lo que ha pasado el año pasado o contra el promedio de los 5 años anteriores, porque puedo cometer un error. ¿Por qué puedo cometer un error? Porque lo que esperamos es que el dengue sea cíclico, que se repita cada tanto tiempo. Si yo hago la comparación contra el año que es tranquilo, pues inmediatamente me va a dar un comportamiento inusual y no necesito desgastarme haciendo análisis. O sea, solo gráficamente lo estoy viendo. Es importante entender esas dinámicas para ir seleccionando a esos comparadores. Lo que sucedió con el promedio o mediana del mismo periodo, estoy en este momento terminando periodo 1, yo podría comparar lo que acaba de pasar en el periodo 1 epidemiológico del año con el promedio histórico de los periodos 1 de los 5 años anteriores, o algunos podrían quitar el prolapso de la vigilancia que hablábamos en las anteriores sesiones, que es 2020-2021, y utilizar el histórico 2022, 2019, 2018, 2017, 2016. Y puede escoger la mediana, porque estoy hablando de pocas observaciones, o puede irse por el promedio siempre y cuando pueda ampliar el ámbito de las mediciones o el tamaño de la muestra, que es lo que hacemos con uno de los métodos que vimos la sesión pasada. Yo puedo utilizar una unidad geográfica sombrilla. ¿Qué es una unidad geográfica sombrilla? Una que está por encima de la que estoy analizando. Por ejemplo, si yo estoy analizando un departamento en nuestros países, una provincia en nuestros países, yo puedo utilizar como sombrilla lo que pasó en Colombia, ¿sí? Lo que pasó en Perú, lo que pasó en Paraguay, yo lo puedo hacer perfectamente. O puedo utilizar aquel que tiene una calidad de datos, una calidad de información mucho mejor, porque a veces nos ocurre que no necesariamente, ¿sí? Todos los departamentos se comportan de la misma forma, o sea, hay departamentos que tienen un mejor estatus estadístico. Puedo utilizar una meta para tratar de establecer esas diferencias, o puedo utilizar el acumulado histórico. Y les decía, el acumulado histórico es bueno cuando estoy hablando de eventos crónicos, infecciosos especialmente. Y aprovecho para mencionarles, estos métodos no son solamente útiles para los fenómenos infecciosos, sino que lo puedo utilizar para los fenómenos relacionados con la maternidad, para eventos agudos relacionados con eventos crónicos como la crisis asmática, los intentos de suicidio, para las intoxicaciones. Lo puedo utilizar para, no para datos de vigilancia rutinarios, pero para contrastar lo que viene ocurriendo con los casos de EPOC, de consultas por EPOC, durante un tiempo del año, para saber si los momentos de los picos de contaminación atmosférica me pueden llevar a un aumento de los casos. Entonces veíamos uno de los métodos, este es el método de los cubanos, que se llama el incremento-decremento, que básicamente lo que hace es utilizar como referencia lo que viene ocurriendo y solamente me muestra una diferencia adicional, ¿sí? Si yo llego a tener
una incidencia nueva, la incidencia que estoy observando mayor a lo que se veía. Entonces, eso me permite comparar entre departamentos, me permite comparar entre fenómenos. Yo podría mostrar aquí las enfermedades de un departamento o de un municipio, o podría mostrar lo que ha ocurrido en periodo por periodo de un evento, casi como una pirámide poblacional, como la pirámide que hacemos para construir los grupos de edad. Entonces, al final, el razonamiento detrás de esto es si el mundo no cambia, se debe ver el valor de referencia, o sea, solamente el azulito. El naranja se ve cuando el mundo cambia. Eso es la aberración en este caso. Veamos el de pérdidas y ganancias que cada vez se usa más. A mí la forma como generalmente lo presentan es que muestran solamente el porcentaje y muestran de diferente color. La forma correcta de hacer esos gráficos de pérdidas y ganancias que hacen parte de la economía, porque esos son inventados por la economía, se ilustran así. Entonces, cuando hay aumentos se pone un color y siempre son positivos, cuando son disminuciones son negativas. Y el último, que es el que me voy a detener ya para entrar en materia del tema de hoy, es el de límites históricos, que este lo publicamos en el Boletín Epidemiológico Semanal del Instituto Nacional de Salud, que básicamente de la misma forma que lo hace el método de incremento-decremento, rápidamente me da una visión de cuáles son los eventos que están en aumento, pero especialmente cuáles son los que están en aberración positiva, o cuáles están en disminución, pero especialmente quiénes están en aberración negativa. Entonces, cuando yo hago el análisis de manera muy simple, lo que estoy construyendo es que el mundo ideal es que lo observado y lo esperado es igual, es decir, tiene una razón de 1. Y entonces yo podría tener, de acuerdo a un umbral establecido, que es la fórmula que veíamos acá, yo podría entonces dibujar lo que pasa hacia abajo y dibujar lo que pasa hacia arriba, el umbral completo. Pero cuando yo quiero ver realmente el contraste de lo que ocurrió, me podría suceder que la vaina está disminuyendo. Entonces, como está disminuyendo, ¿para qué muestro este bloque? No tengo necesidad de mostrarlo. Entonces, solamente muestro esto. Entonces, el lector rápidamente sabe, ese efecto está disminuyendo, ese evento está disminuyendo, o por el contrario, está aumentando. Pero si ese aumento, al igual que pasa con incremento-decremento, es estadísticamente importante, pues va a pasar algo así. Se va a ver más el observado, o sea, empieza a salirse como un cigarrillo y lo puedo mostrar. Yo puedo incluso comparar de la misma forma que decía con incremento-decremento varios departamentos, varios eventos, varias condiciones del mismo evento en el mismo gráfico. Entonces yo podría tener algo como lo que están viendo en este momento. Está incrementando el evento de arriba y está disminuyendo el evento de abajo, pero el de arriba tiene una aberración positiva ya, el de abajo tiene una aberración negativa. Esto es muy útil, ¿sí? Porque rápidamente cuando un tomador de decisiones se acostumbra, o cuando usted como epidemiólogo en una sala de análisis del riesgo, como epidemiólogo en el Comité de Vigilancia Epidemiológica, en la unidad de análisis, en la sala situacional, se muestra este gráfico y acostumbra a ver ese gráfico, rápidamente usted tiene una foto de lo que está pasando en la situación. Entonces, parte de lo que este método enfrenta es poder resolver varias cosas. O sea, primero, el rezago de la notificación. Lo segundo es ampliar la observación para poder utilizar la distribución normal y en lo posible, en vez de comparar solamente semanas, compara periodos. Entonces, les decía, yo estoy parado hoy en la semana 5, supongo, o bueno, estoy terminando el análisis de semana 4. Vamos a pararme más derecho. Estoy en semana 4. Y entonces yo quiero saber cuál es el esperado. Entonces yo tengo que esta semana tuve 20 casos. Para calcular el esperado, ¿sí? Para calcular el esperado, lo que voy a hacer es utilizar lo que pasó la semana anterior, o sea, la semana 3, de los 5 años anteriores, es decir, de 2018 a 2022, o perdón, de 2019 a 2023, ¿sí? Utilizo lo que ocurrió la misma semana, es decir, estoy hablando de la semana 4, y lo que ocurrió en la semana 5. Lo que pasa es que pues para lo que estoy observando, la semana 5 no existe, pero para el histórico, considerando el rezago, sí. Entonces lo que hace el método es, pues ya no tengo 5 observaciones, tengo 15. Y si se acuerdan, estuvimos comentando que las observaciones cuando empiezan a subir de 10 ya pueden necesitar distribuciones que son diferentes. Entre ellas pueden utilizar una distribución normal. Entonces ya me permite ciertas holguras estadísticas. Nuevamente, hay
teóricos de la estadística que dicen, uy, 10 todavía es muy poquito, otros dicen 15 todavía es muy poquito, otros hablan de 30 y otros hablan de 60. Realmente siendo consistentes en términos de la probabilidad, realmente el 60 es el que ya es indiscutible, ese no tiene razón de duda. Por eso es que lo pongo para las enfermedades huérfanas y raras. Entonces, esa es la forma en que se construye. Entonces, me voy a ir al gráfico, me voy a ir a al templete. Recuerden que estos templetes se los estamos compartiendo. Está en las preguntas más frecuentes de la sesión 4. Les voy a pedir a los colaboradores, a Johan, que por favor les pongan en este momento en el chat el enlace en el cual pueden descargar estos templetes para que ustedes los puedan trabajar. No voy a hacer el ejercicio que hice con Poison la sesión pasada. Me voy directamente al avance de lo que necesito recordarles, porque hice la demostración ya la sesión pasada. En este caso, yo ya tengo la información de cuánto es el umbral para varicela. O sea, utilizando la técnica que acabo de decirles, el umbral de varicela estaría entre menos 0,35 y 2,35. Y la razón que estoy viendo es de 0,48. Es lo que me está diciendo para varicela. Aquí nuevamente lo agrando. Si yo estoy viendo dengue, ¿sí? El rango que me estaría permitido está entre menos 0,14 y 2,14. Y la razón que estoy viendo es 5,31. Y así para cada uno de los fenómenos que ustedes ven en las sendas columnas. ¿Sí? Cada uno de esos es una enfermedad. ¿Qué ocurre entonces? Entonces ahora lo que voy a hacer es construir el gráfico. Para construir el gráfico, esto fue una dinámica que se inventaron en Civigila, ¿sí? No sé si esto es Made in Solo Verónica o quién más le metió la mano, pero aquí esta fue una plantilla que se idearon y yo lo que estoy aquí es copiando la técnica que utilizaron, porque ahorita les voy a mostrar cómo se hace automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es voy a establecerle una regla condicional. La regla condicional que me dice, si la razón del observado, o sea, la razón observado esperado, por ejemplo, para varicela, que es 0,48, es mayor que el límite superior, por favor, donde dice esperado, muéstreme el límite superior. Si la razón es menor que el límite inferior, muéstreme el límite inferior. De lo contrario, déjeme la razón tal cual es. Eso es todo lo que vamos a utilizar de expresión. Entonces voy a hacer eso, que es una fórmula condicional. La fórmula condicional generalmente, ustedes lo aprendieron por allá al inicio de la secundaria. Hoy día ya lo ven en primaria, pero entonces en la secundaria les decía, si se cumple tal cosa, pasa tal cosa. Si no se cumple, pasa tal cosa, que es lo que utilizan los algoritmos de decisión en los protocolos clínicos. Entonces me voy a ubicar en la casilla B7, voy a escribir igual si. Abro paréntesis, entonces voy a poner la primera condición. Si el observado, es decir, B6 para mi caso, es mayor, ¿sí?, que la celda donde está el límite superior, que en mi caso es B3, entonces, por favor, muéstreme el límite superior, es lo que le estoy diciendo. Punto y coma. Disparo segunda condición, que es la segunda línea, en este caso del algoritmo. Entonces yo le digo, sí, abro paréntesis, nuevamente B6. En este caso ya no le voy a decir mayor, sino menor que el límite inferior. Entonces muéstreme el límite inferior. De lo contrario, muéstreme mi razón. Eso es lo que le voy a decir. Cierro un paréntesis, cierro dos paréntesis porque abrí dos paréntesis. Lo dejo un momentico para que cuando ustedes lo puedan hacer, congelen la pantalla y les sea más fácil seguir la instrucción y le doy Enter. Entonces me dice, es el mismo valor, listo, cumplió la regla ahí. Lo que voy a hacer ahora es arrastrar hacia la derecha y ahí ya obtengo toda la fuente de los datos. Y ahora lo que voy a hacer particularmente es coger esta información que acabo de tomar de observado y esperado, la selecciono, le digo insertar. Selecciono dentro de los gráficos la opción del gráfico de barras. Dentro del gráfico de barras utilizo la primera opción. Le digo aceptar. ¿Sí? Y entonces aquí vienen una serie de artificios. Lo primero que tengo que hacer es sobreponer las dos columnas. Entonces le digo botón derecho. Le digo seleccionar datos, no, sino dar formato a serie de datos. Aquí me va a aparecer al lado derecho en una ventana para los que tengan plataformas iOS.
le voy a utilizar esta opción que dice opciones de serie, superposición de series, que aparece al lado derecho de sus ojos. Coloco 100, le doy Enter. Oh, perdón. Le doy 100, le doy Enter. Ahora no sé qué me pasó, que no me lo está sobreponiendo. Disculpe un momentico. Otra vez, dar formato a serie de datos. Se supone que ahí debía sobreponerlos. No sé si fue que se congeló. Disculpe un momentico, yo vuelvo y cojo los datos porque pasó algo con con el proceso. Otra vez voy a coger los datos, un pequeño desliz. Le digo insertar, selecciono gráficos. En gráficos selecciono las barras. Selecciono la primera opción. Cojo una tabla, le digo dar formato a serie de datos. Y le voy a decir que me sobreponga. Ahora sí, no sé por qué no me tomó la orden en el anterior, hice exactamente lo mismo. Ahora lo que voy a hacer es cambiar el eje, porque lo que le voy a decir es, no necesito que se me vaya en el eje a partir de 0, porque el punto de partida de mi observación, si se acuerdan, es el 1. El 1 se vuelve como mi 0. En una razón, el 1 es el 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me voy al eje X. En este momento lo he seleccionado, le doy botón derecho del ratón, le digo dar formato al eje, donde dice en la parte derecha, entonces les aparecen una serie de opciones. Entre esas opciones les aparece una opción que dice, perdón, les dice, se me fue, aquí donde dice valor del eje. Y ahí en el valor del eje van a escribir el valor 1, que va a ser el valor de referencia, ya no va a ser 0. Entonces, si se dan cuenta, en este momento él construyó un eje 1 y me empieza a separar las cifras, unas hacia abajo y las otras hacia arriba. Entonces, eso era lo que yo quería para poder hacer el gráfico de incremento-decremento. Ya la última cosa es básicamente cosmética y es poderle poner los títulos para que se me muestre de mejor manera. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me ubico sobre el eje Y, le digo botón derecho del ratón, le digo dar formato al eje y donde dice etiquetas, él me dice posición de la etiqueta. En la posición de la etiqueta le voy a poner bajo. Entonces ahí lo que hace es llevarme la etiqueta para que no quede sobrepuesta al valor. Y luego de eso, lo que voy a hacer es colocar esto también es cosmético, que es colocar a qué corresponde cada una de las columnas. Entonces yo le digo seleccionar datos. Y luego de seleccionar datos, selecciono, ay, perdón, me equivoqué aquí en una cosa, perdón, no era ahí que tenía que hacerlo, nuevamente selecciono, le digo seleccionar datos, y acá donde dice editar en las etiquetas, selecciono los títulos de las columnas. Entonces, eso me permite mostrar el gráfico como quiero. Así como yo puedo tener como título el evento, yo podría tener como título el departamento. Yo podría tener como título condiciones de la misma enfermedad. Podría tener periodo epidemiológico. Podría tener municipios para comparar municipios entre sí. O sea, esta técnica no es solamente para mostrarlo así o para mostrar un solo evento como vimos la sesión pasada. Adicionalmente, yo podría tener algo como el evento sin agregar solamente para que tengan la referencia. Entonces, yo estoy parado en este momento en la semana 10, que es donde está en este momento el cursor. Discúlpenme, aquí yo me separo de esto porque lo dejé aquí abierto. Entonces, esos son datos reales. Aquí tengo las semanas, creo que esos son datos de intoxicación en Colombia. Estas son las semanas epidemiológicas y aquí aparece el histórico entre 2014 y 2022 y me paro en 2023. ¿Sí? Supongamos que estuviéramos en 2023. En este caso, estoy en la semana 11. Entonces, discúlpeme, yo agrando aquí un poquito para que se vea más fácil. Estoy en la semana 12, 11, perdón, semana 10. Entonces, en la semana 10, llevo en 2023 5.012 casos. Entonces me preguntan, ¿de dónde diablos saco el esperado? ¿Sí? Solamente voy a hacer la ilustración para que les quede claro el concepto, porque antes lo hice solo gráfico. ¿Cómo hago para establecer el esperado? Pues muy fácil. Usted llega y dice, voy a seleccionar aquí, voy a cambiar el color solamente para que lo vean. Voy a cambiar el color acá y entonces me dice, estas 5 celdas es lo que pasó el periodo, ese mismo periodo, los 5 años anteriores. Pero para ampliar el marco muestral, yo voy a tomar los 5 años del periodo anterior, perdón, aquí lo voy a marcar, el anterior es la semana 9.
Y las 5 semanas de la los 5 datos de los 5 años anteriores de la semana posterior. Entonces selecciono los 5 datos y con eso yo puedo establecer cuánto sería el promedio. Entonces aquí me puedo ir con promedio, si no tendría una discusión sobre la mediana, ya tengo 15 observaciones, el promedio aguanta bien, excepto que yo tenga un valor extremo. Y ya me dice, lo que usted esperaría son 559. Entonces, ¿cuánto sería la razón observado esperado? Pues lo observado, que son 512, entre lo esperado, que son 559. ¿Sí? Recuerden que yo puedo calcular el intervalo de confianza, 1 más o menos 1,96 por el coeficiente de variación, que fue lo que aprendimos la sesión pasada. Ahora, cada vez el método pregona más, oiga, no compare semanas, compare periodos, es mucho más robusto porque además aumenta el tamaño de la muestra. Entonces, ¿qué ocurre? Si usted está parado en la semana 10 nuevamente, podría suceder que usted cambia el derrotero y en vez de tener solamente un dato, tiene 4 datos. Entonces, usted tiene aquí 4 datos, un periodo. Entonces dice, bueno, ya tengo los 4 datos, ahora ¿cómo hago para seleccionar cuál sería el valor esperado? Entonces, primero, el valor observado sería la suma de esto, ¿no? Solamente para tenerlo de referencia. El valor observado sería 1925 casos para un periodo. Ahora, ¿cuál sería el esperado? Pues lo que pasó ese mismo periodo, los 5 años anteriores, los voy a marcar aquí de color naranja. Ojalá se alcance a dilucidar. Lo mismo que pasó el periodo anterior, es decir, las 4 semanas anteriores, lo que llamamos P-1, y lo que pasó las 4 siguientes, P+1. Entonces ya no tengo, mire que en este caso tengo 12 semanas. 12 semanas por 5 son 60, ya la normalidad funciona mejor. Y entonces yo me puedo dar el lujo de decirle igual promedio y selecciono los datos ya mucho más amplios. Entonces me da 521. Perdón, aquí yo estoy cometiendo un error porque tengo que hacer el promedio de los 3 periodos. ¿Sí? Entonces tendría que primero calcular porque si no estaría calculando inadecuadamente. Disculpen un momentico. Tendría que hacer la suma de todo esto. Entonces aquí hago la suma. Esto lo puedo hacer un poquito más rápido de otra forma, pero es solamente para ilustrarlo. Ahora sí, la suma de los periodos, ¿sí? Porque si no me estaría quedando corto. Estaría hablando de que son menos casos. 1, 2, 3, 4. Estoy utilizando 4, 5, sí está bien. Luego hago lo mismo con la suma del periodo actual, porque si no, él me estaría sumando solamente unidad por unidad y eso no es lo que yo quiero. Y lo mismo con el periodo actual. Esa es la forma correcta de hacerlo. O sea, si usted ya puede hacer la síntesis por periodo, pues es más fácil. Perdón que aquí hice como un artificio equivocado. Debo tener un error porque es solamente este. Y así. Entonces lo que hago ahora sí es sacar el promedio para establecer el esperado, porque si no me estaría dando mal. Entonces le digo igual, promedio, abro paréntesis y selecciono los 15 datos en este caso. ¿Sí? Entonces esa es la forma como yo puedo establecer ese valor esperado. Ahora, en una de las pestañas, yo tengo una pestaña que dice EPIDAT. Así es la forma como está estructurada la información para EPIDAT. Si se dan cuenta, aparece la enfermedad. Yo podría no tenerla. Aparece el año de la observación, el periodo epidemiológico y los casos. Yo podría tener el periodo cuatrisemanal, que es como lo llaman los gringos, o podría tener semana a semana. Con los casos, si se dan cuenta, aparece primero ordenado 1997, luego aparece 1998, luego aparece 1999. Es decir, él no me permite ordenarlo por columnas, sino que en la misma columna tengo que tener una variable con el año y en la misma columna relacionar por periodo cuántos casos hubo. Para que me entiendan completamente, esto es 97 y esto es 98. Entonces hace un continuo y así consecutivamente, solamente para poderlos ilustrar. Entonces les voy a mostrar rápidamente cómo lo hace un programa. Ese programa se llama EPIDAD, es un programa desarrollado por la Xunta de Galicia en compañía de la Organización Panamericana de la Salud.
Y vamos a tratar de hacer ese gráfico de la manera más simple posible. Solamente está disponible en la versión 3.1. Existe una versión 4.2, pero no han desarrollado el módulo de vigilancia. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar aquí solamente para que me quede más fácil. No voy a guardar los cambios. Si usted está haciendo el tutorial al mismo tiempo, lo puede hacer sin problema. Abro el programa Epidat, ¿sí? Usted lo puede encontrar fácilmente en Google. Usted escribe Epidat y va a buscar la versión 3.1. Él le pide hacer un registro, le manda después un enlace donde usted puede descargar sin ningún problema el archivo. Es básicamente para que tenga una estadística de uso. Entonces, una vez que yo ya tengo esto, me voy a métodos y en métodos hay una opción que se llama vigilancia en salud pública. Y en vigilancia en salud pública, esto lo vamos a trabajar en varias sesiones. Esto ya es un inductivo general que este método lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar la que se llama la opción gráficos. Y en gráficos aparece una que se llama límites históricos. Le damos clic allí y él me dice cómo quiere alimentar la base de datos. Yo le voy a decir que la quiero alimentar automática. Entonces le doy clic en la carpetica y voy a buscar en la carpeta donde yo tenga la información. En mi caso es descargas. Discúlpeme que me faltó una cosa hacer primero. Recuerden que para trabajar en algunos software es preferible utilizar versiones antiguas de software, si no, no les va a funcionar. Entonces, disculpe un momentico, yo grabo el archivo en una versión anterior. Entonces le digo guardar como y le voy a decir que una versión anterior de Excel, porque algunos programas funcionan mucho más eficientemente así. Entonces voy a cerrar aquí, me voy a Lepidad, ahora sí, métodos, me voy a vigilancia en salud pública, selecciono la opción gráficos, límites históricos, le digo automática, selecciono la carpeta, me voy a la carpeta donde tengo mis cosas están en descargas aparece curso 05 y de todas voy a seleccionar la hoja que se llama Epidat. Entonces le digo abrir. Y él me dice, ¿cuál va a ser la enfermedad? Pues la enfermedad se llama enfermedad, la variable se llama enfermedad. ¿Cuál va a ser el año? El año va a ser el año. ¿Cuál va a ser la cuatrisemana? La cuatrisemana es el periodo. ¿Y cuál van a ser los casos? Los casos son los casos. La base tenía los mismos nombres que utiliza. Entonces yo le digo, el año actual, él me dice, usted tiene una serie del 97 a 2002, le digo que 2002, y le voy a decir una cuatrisemana cualquiera, le digo, estoy parado en el periodo 6. Entonces le voy a decir cargar datos. Listo. Entonces él me muestra la información de brucelosis que ahorita le mostraba. Él me dice, ¿cómo quiere que sean los colores? ¿Cómo quiere usted mostrar que hay aberraciones? Entonces solamente para mostrarles, voy a utilizar el color rojo para que sea más efectivo y voy a dejar el gris para lo que está todavía dentro de lo esperado. Entonces, si todo sale bien, al darle clic en el calcular, en la calculadora que aparece en la parte superior izquierda, él me procesa los datos y yo con el zoom que aparece al lado de la calculadora en la parte superior izquierda, me aparece el gráfico de control. Entonces, este gráfico se conoce con el nombre de límites históricos. En el caso de Epidat lo hace por periodo epidemiológico, no lo hace por semana, pero es de una utilidad grande. Nuevamente, gráficamente es rápido. Les voy a hacer un segundo rápido que tiene directamente el tutorial solo para que lo puedan ver cómo funciona cuando son varios eventos. Entonces me doy a métodos nuevamente, le digo vigilancia en salud pública, selecciono la opción gráficos, límites históricos, automática, selecciono la carpetica. En este caso me voy al programa directamente. El programa, hasta no me acuerdo, lo tengo en archivos de programa, EPIDA 3.1, ejemplos. Uno generalmente por defecto es la primera que le muestra y voy a seleccionar la que se llama eventos de notificación obligatoria, varias. Y le digo abrir. Entonces él me dice enfermedad, se llama enfermedad, año se llama año, cuatrisemana se llama cuatrisemana, casos se llaman casos, el año actual va a ser 2002, la cuatrisemana que voy a utilizar es la 4. Le voy a decir que cuando sobrepase utilice el rojo para que se vea más intenso. Le digo cargar datos y una vez hago eso, le marco la calculadora y luego le marco el zoom. Entonces miren cómo se ven, ay, perdón, lo hice muy rápido. Miren cómo se ve el zoom de varios eventos al mismo tiempo. Si se dan cuenta, rápidamente el lector dice la parotiditis para ese periodo histórico fue el único momento donde hubo problemas. Si yo quiero migrar esto para poderlo utilizar después en un programa, lo puedo, mira que le doy clic y eso funciona como un gráfico dentro de un PowerPoint, lo puedo copiar y pegar en otro lado o lo puedo guardar
o puedo cortarlo si no se acuerda cómo es que se hace. Con eso terminé el repaso de lo que correspondía a la sesión pasada. Siempre termino gastándome un poquito más de tiempo. Nuevamente les doy un respiro para aquellos que no han todavía registrado su asistencia para entrar en materia de esta sesión, que vamos a hablar de los gráficos de control. Mientras las personas que no han hecho el registro lo hacen, porque es la penúltima oportunidad que tienen de hacerlo, solamente insistirles en una cosa. Gran parte de los métodos que utilizamos en epidemiología no son inventos de la epidemiología, muchas veces son inventos fortuitos que tienen otras disciplinas, otras profesiones. La estadística, pues obviamente tiene un aporte importantísimo, pero cada vez está jugando más las personas que hacen diseño gráfico, las personas que hacen ciencia de datos, que hacen administración de sistemas de información, porque están poniendo la puerta de entrada a un capítulo grande que la epidemiología viene abriendo, más que la epidemiología, la ciencia en general, que es la visualización del dato. Entonces, si ustedes se han dado cuenta, lo que hemos tratado de hacer al máximo no es solamente hacer cálculos muertos, de decir hay diferencias, sino adicionalmente mostrarlas de una manera muy eficiente. Entonces, dentro de esas maneras eficientes que ha utilizado la epidemiología, hay una que le robaron al control de calidad. El control de calidad tiene un concepto que es, yo tengo una serie de herramientas, algunos de los técnicos más famosos de la estadística de la calidad. Entonces habla la espina de pescado es importantísima, habla que el Pareto es importantísimo. Entonces son 7 cosas. Dentro de las 7 cosas está este gráfico muy sencillo de hacer, que es el gráfico de control. El gráfico de control te dice, yo tengo la observación de la producción de lotes. Y en la producción de lotes yo esperaría que el margen de error sea de tanto en la producción de ese lote. Cuando el margen de error del lote se me salga de ahí, pues tengo un comportamiento inusual. Ellos le llaman, yo voy a tener un punto fuera de control, o sea, lo que le llamamos o lo que hemos aprendido se llama una aberración. Los estadísticos del control de calidad lo llaman un punto fuera de control. A ellos, al valor esperado le llaman el límite de control central y al umbral le llaman el límite de control inferior y al límite de control superior. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender? Lo que vamos a aprender hoy es a hacer este gráfico. De hecho, un poco cacharreando, hoy voy a innovar con un gráfico diferente, ¿sí? Que trata de ser mucho más robusto estadísticamente y que utiliza gran parte de las dinámicas de lo que utiliza este tipo de gráficos. Entonces, este es el principio, ¿sí? Entonces, el principio es históricamente, yo puedo estar comparando medidas en el tiempo, o sea, qué pasó con el error a medida que pasó el tiempo, periodo epidemiológico. Yo puedo comparar departamentos entre sí, o yo podría comparar indicadores entre sí, por ejemplo, letalidad por departamentos o por tiempo, positividad, que lo hicimos mucho en la pandemia. Entonces yo podría tener algunos ejemplos, o sea, ¿cuáles serían algunos elementos adicionales antes de entrar de los ejemplos? ¿De dónde vienen los esperados? Que como les digo, en la lógica le llaman el límite de control central, en la lógica de calidad. Entonces, ¿de dónde viene? En el tiempo vienen de un rango de periodo previo. ¿Por qué? Porque sucede que yo no tengo, para una enfermedad nueva, COVID, Zika, chikungunya. Estoy en el primer año de observación. ¿Contra qué voy a comparar? Epidemiólogo se siente y dice, no se puede. No, sí se puede. ¿Cómo se puede? Pues compare con el histórico reciente y le dice cómo se van moviendo los datos. Puedo utilizar un ciclo completo. Entonces, sí puede, por ejemplo, en de nutrición estamos utilizando uno muy bonito y es que todas las semanas estamos contrastando contra las últimas 52 semanas epidemiológicas y eso nos permite estar viendo si el indicador se va moviendo o no. Yo puedo utilizar históricos de periodos, es decir, puedo utilizar lo que ha ocurrido en promedio en los periodos anteriores del mismo periodo que estoy observando o lo puedo ver por semanas. En subgrupos también lo puedo ver, subgrupos geográficos. Yo puedo ver qué está ocurriendo por departamento, por provincia, por municipio, por región, por prestador, es decir, por instituciones de salud. En algunos países es importantísimo porque realmente la atención en salud está regionalizada. Pasa en Ecuador, pasa en Chile, pasa en Perú en parte, ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en mente. En el caso colombiano, en el caso costarricense puede ser importante el asegurador o por regional, porque muchas veces sus servicios están organizados regionalmente. ¿De dónde diablo saco los umbrales? Es decir, ¿de dónde saco el límite de control superior y el límite de control inferior? Esos umbrales van a salir de medidas que me permiten hacer segmentación o estratificación de un grupo de mediciones.
Lo puedo sacar de los percentiles, mediana y percentiles. Lo puedo sacar del promedio y la desviación estándar. Recuerdan que entre más o menos una desviación estándar está el 68% de las observaciones. Puedo utilizar la media geométrica que funciona muy bien cuando hay valores extremos y cuando hay pocas observaciones. Puedo utilizar el intervalo de confianza de la media. Puedo utilizar el intervalo de confianza de la media de las medias, que lo vamos a ver hoy, que eso es lo que voy a, bueno, si alcanzo a innovar, si no lo dejamos para el inicio de la próxima. O puedo utilizar valores de referencia. Por ejemplo, durante la pandemia hubo un momento que CS llegó y dijo, cuando un país llega a una positividad o una región llega a una positividad del 25%, ya está francamente en una situación inusual. Cuando está entre 20 y 25, ojo, cuando está entre 15 y 20, está todavía tranquilo. Por debajo de 15, tranquilo. Una cosa así. Lo mismo hablaron en mortalidad y lo mismo hablaron en incidencia. Entonces yo puedo utilizar unos valores, unos puntos de corte que se consideran de referencia para determinados eventos. Por ejemplo, en dengue, en muchos de nuestros países para letalidad se utiliza como punto de referencia el 0.10% de letalidad. Entonces ese puede ser el punto de referencia. En algunos otros países utilizan 0.05% de letalidad. Entonces, este es un gráfico, esto está publicado en el Boletín Epidemiológico Semanal. Entonces, ustedes lo que ven acá es el umbral de la hospitalización por infección respiratoria aguda grave. Hasta donde recuerdo, el método que utiliza el especialista es coger lo que pasó el año anterior y promediar lo que pasó en número de casos. Con eso construye la línea amarilla. El promedio de casos es el promedio de casos semanal del año pasado. Puede utilizar más años, no tiene problema. Hasta donde recuerdo, por el ser el año 2022 ya un año un poquito más fijo, creo que utiliza 2022 y traza la línea amarilla. La línea roja la construye con el intervalo de confianza de esas mediciones. Como tiene altísimas mediciones, se permite dar el lujo de calcular el intervalo de confianza con una distribución normal, con un estadístico Z. ¿Sí? Entonces, límite superior, intervalo de confianza del límite superior, intervalo de confianza límite inferior y construye el umbral. Como se dan cuenta, los datos por semana siempre estuvieron dentro del umbral. Este otro, este sí lo hice, y es una comparación por departamentos. Noten que en las sesiones anteriores les he insistido, los datos epidemiológicos no deben ser fríos, no deben ser, trate de entenderlos. No, yo cuento una historia con los datos. Aquí, ¿qué historia estoy contando? Pues que hay 3 departamentos, Bichada, Chocó y Guajira, estoy utilizando los datos de mortalidad que me están aportando especialmente, históricamente, a un umbral nacional lo que está ocurriendo. Fíjense una cosa, aquí utilicé número de casos. Aquí no estoy utilizando número de casos. Yo no puedo comparar por número de casos unidades geográficas, porque las poblaciones son diferentes. La única forma de comparar poblaciones geográficas es utilizando las tasas. En este caso está calculado con tasas. Esta es tasa de mortalidad infantil por desnutrición. ¿Sí? ¿Se acuerdan que la utilizamos en uno de los ejercicios? Creo que hace dos sesiones. Entonces, me está diciendo que los únicos departamentos que están por fuera del umbral son esos 3 departamentos en el histórico. Alguien podría decir, pero es que esos 3 departamentos, para que el que es conocedor de la situación de Colombia, se llevan la gran parte de la casuística. No debían ser considerados porque son valores extremos. Yo estaría de acuerdo. Yo estaría de acuerdo de analizar los dos, es decir, hacer este y luego hacer uno sin estos 3. ¿Por qué? Porque esos 3 me pueden estar ocultando la historia de otros departamentos que están empezando a sufrir. Si yo veo ese gráfico, un tomador de decisiones, el viceministro llega, mira esto, el ministro en un país mira esto y dice, uy, solo me toca dedicarme a esos 3, el resto está regio. De hecho, gran parte de los departamentos están por debajo del umbral inferior, luego están regios, aberración negativa. No, un momentico. Esto es lo que pasa. Solamente le estoy contando que estos 3 están refregados, jodidos. Entonces ahora lo que hago es un segundo gráfico desde Magdalena en adelante. Y ahí se le muestro. Miren, cuando yo ya controlo el efecto de esos valores extremos, los que están más afectados, miren lo que empieza a aparecer. Empieza a aparecer otras situaciones. Y este es uno de los que utilizamos durante pandemia. Tenemos un tablero de control que progresivamente mostraba esto. Funcionaba muy bien y es el rango de acuerdo a un porcentaje de positividad establecido por CS y un poco por la experiencia que tuvimos en Colombia, de en qué momento un porcentaje de positividad me hablaba de que ya estábamos en una situación inusual. ¿Sí? Y adicionalmente esta que algunos conocen, sobre todo los que trabajan con el tema
de la vigilancia de los Centros Nacionales de Influenza, y es que yo puedo establecer un umbral y a partir de pasar un momento dado de los umbrales, me parece que es el naranja donde ya pasa, perdón, naranja, el amarillo, perdón, cuando ya empezó a pasar del amarillo para el caso de influenza, yo ya estaría hablando que estoy entrando en el pico respiratorio, ¿sí? Es decir, yo podría decir perfectamente para este caso que si yo empiezo a llegar al amarillo, eso es una decisión que tomo el momento en que digo, en ese momento está iniciando oficialmente un pico respiratorio, y más si ya lleva 1, 2, 3 semanas por fuera, que es lo que hemos aprendido hace 3 sesiones. Entonces, esa es la manera general, discúlpenme, este es un panorama rápido. Gráfico de control. Gráfico de control es un gráfico muy sencillo. Voy a intentar hacer un par y así como hice hoy, voy a hacer uno que es un poquito más complejo durante la próxima sesión. Pero voy a tratar de hacer 2 o 3 si el tiempo me lo permite. Entonces, discúlpenme, me salgo, me voy a ir a la plantilla que tuvieron que haberle subido hoy para el repositorio, que es la plantilla que aparece como curso 6. Este es yo le llamo el epidemiólogo que se sienta en la piedra a llorar. Sí, Verónica, si se sienta en la piedra a llorar y encuentra este escenario. Entonces, esto está parado en la semana 16. Y entonces él llega y dice, estoy parado en la semana 16, aquí no hay poder humano, no puedo comparar contra nada. Entonces llega el epidemiólogo bueno y le levanta la mano y le dice, tranquilo, yo le tengo la solución. La solución es, por lo menos contrastemos contra sí mismos. O sea, estoy hablando de un fenómeno nuevo, como puede ser lo que está viviendo con síndrome de Guillain-Barré Guatemala en este momento, o como tuvo que enfrentarlo Perú recientemente. Y entonces llega y dice, estoy con síndrome de Guillain-Barré, yo quiero establecer un núcleo de cuánto es lo que se está moviendo el umbral de lo que estoy viendo, para saber si hay un momento en que hay un sitio que se me sale del umbral, y ahí van a estar las explicaciones de por qué está ocurriendo ese umbral. Entonces, estoy ubicado en semana 16. En semana 16 estoy viendo que hay 466 casos. Entonces, el epidemiólogo que no se pone en la piedra a llorar llega y dice, voy a utilizar los 15 datos anteriores. Ya con 15 datos la vaina aguanta. Y entonces él calcula el promedio. Entonces llega y dice, igual promedio, y selecciona los 15 datos. Tin, 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 selecciona los 15 datos, no el 16, porque el 16 es el que está contrastando recientemente. Lo que pasó, ya pasó. ¿Sí? Pura filosofía de Daddy Yankee. Entonces le doy Enter y ya tengo 449 casos, que sería el LCC, ¿se acuerdan? Lo que esperaría de control, lo que sería lo esperado. Ahora, a eso le voy a sumar una desviación estándar. Si ustedes recuerdan su estadística, si asumo normalidad, en alrededor de más o menos una desviación estándar está el 68% de los datos. Alguien podría ser más exigente y decir, voy a utilizar 2 desviaciones estándar, no tiene problema. Un poco es la dinámica. Alguien me preguntaba de la sesión 5, si, ¿cuál es el método mejor? Yo le decía, no, no me gusta recomendar un método. O sea, un epidemiólogo, si se acostumbra a un método, se mete en la burbuja y ya no hace inteligencia epidemiológica. La inteligencia epidemiológica es igual que pasa en la medicina. O sea, nosotros hacemos medicina colectiva. La medicina individual, pues claro, usted está enfrentado a un caso y usted un día llega, le pide un electrocardiograma, al otro día usted no se queda con el mismo examen toda la vida, porque si se queda con el examen, el mismo examen, puede suceder que el examen que está viendo no es muy específico para ver cambios. Si usted empieza a buscar otras formas de ver si le está afectando el tratamiento, si está mejorando, aquí pasa lo mismo. Entonces yo luego le digo, tomo el valor anterior, el promedio, y a ese valor le voy a restar la desviación estándar. Entonces escribo desves, como desvestir, punto M, porque es muestral por tener tan poquitas observaciones. Selecciono los 15 datos, cierro el paréntesis y aquí tengo el límite inferior. Para el límite superior yo no voy a volver a repetir toda la fórmula, copio lo que es igual, lo pego al lado, le pongo el signo igual al principio y cambio el menos por un más. Y ahí tengo el límite superior. Luego lo que hago es ponerle más. Este es un truquito para poder arrastrar, porque si arrastro cambio la fórmula. Y hago lo mismo con estos 3 datos y luego lo arrastro hasta el valor 16. Ahí sí incluyo el 16. Entonces ya tengo lo que estoy viendo en 2023, el promedio histórico, que es lo que tengo, lo que sucedió antecitos. Luego tengo el promedio más una desviación estándar o menos una desviación estándar para construir el gráfico de control. Noten que nuevamente insisto, estoy incluyendo la semana que estoy analizando, no la saqué, ¿sí? Ahí sí para construir el gráfico. Entonces, ¿ahora qué hago? Selecciono las celdas, perdóname, lo voy a coger desde B. Cojo desde B1 hasta E de enano 17, le digo insertar
selecciono el gráfico de líneas y ahí ustedes tienen el gráfico de control. Ese es el gráfico de control. Entonces, el gráfico de control lo que está haciendo es mostrándoles el fenómeno cuando hubo, de acuerdo a su histórico, un comportamiento inusual. Entonces, le está diciendo, en la semana 9 algo pasó. Entonces, vaya y mire qué pasó en la semana 9. De pronto, en la semana 9 usted llegó al pico de una epidemia para un evento nuevo. De pronto no va a pasar más. En los libros antiguos de epidemiología de las infecciosas decía que generalmente una epidemia de una infecciosa que tiene un periodo de incubación corto con una virulencia más o menos alta, podría estar hablando de 3 periodos epidemiológicos, que es lo que se espera dure un ciclo. Si ustedes revisan los ciclos de COVID, los ciclos de COVID son más o menos de 13 periodos, 3 periodos epidemiológicos. Miren el gráfico de Chile reciente y se darán cuenta que durante 12 semanas ellos tuvieron toda la curva completa de COVID a final del año. Es la que ya se ve completa. La de nosotros, la de Perú, la de Ecuador todavía no se ve completa. Entonces noten que es muy, muy práctico. Alguien podría decir, ¿y la siguiente semana qué hago? Pues usted puede hacer una de dos. Mantiene siempre los 15 semanas y sigue analizando con 15 semanas, semana a semana, o empieza a ampliar el número de semanas que va incluyendo. Sí, no tiene problema. Yo me iría más con utilizar las primeras 15 semanas o con utilizar las 15 semanas anteriores. Pero nuevamente, esto no es el ejercicio de hacer un solo método. Usted puede tener todas, porque es que mire cuánto nos demoramos haciendo esto. Nos demoramos haciendo esto 3 minutos. Y uno perfectamente puede tener muchas gráficas, incluso ya automatizadas, que te permiten tener todas las gráficas inmediatamente y usted tener, como tenerle en la resonancia magnética nuclear un montón de imágenes al mismo tiempo. Entonces, el concepto general, aquí me voy a irme aquí con el año anterior. Entonces, ya estoy parado en 2024 y tengo los datos de año 2023. Entonces, ¿qué me dice la técnica? Dice, pues si ya tiene los años de 2023, utilícelo del año 2023. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy aquí, la misma lógica, le digo igual promedio. Ay, perdón, voy a agrandar un poquito el zoom para que sea más fácil ver lo que estoy escribiendo. Entonces estoy ubicado en D22 y le digo igual promedio, abro paréntesis y selecciono los 52 datos. ¿Por qué? Porque estoy hablando de 2023 y yo estoy viendo ya 2024, ¿sí? Y estando ahí, ¿qué voy a hacer? Ya tengo el promedio, puedo calcular el intervalo de confianza. Si ustedes saben, voy a hacer intervalo de confianza solo para recordarles cómo se calcula el intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza va a ser igual, ¿sí? Selecciono la media, le pongo menos, abro paréntesis, 1.96, que es la distribución de Z para una confianza del 95%. Le pongo el por, abro paréntesis, la desviación estándar de lo que acabo de hacer, desbest, de los 52 datos. Cierro paréntesis y cierro paréntesis. Divido entre raíz del número de observaciones, que son 52, cierro paréntesis, y ahora cierro paréntesis. Me falta uno por cerrar. Tengo uno que no he cerrado, perdónenme, aquí miro. Creo que me faltó este. Ya, ahora sí. Creo que ahí está completo, espero no haber metido la pata. Y ahí está el límite inferior. Entonces, el límite superior lo voy a poner acá. Solamente le pongo el igual. Recuerden que yo lo que hago es copiar la sentencia como si fuera un texto. Le cambio el menos por más y ahí tengo el límite superior. O sea, lo que esperaría son 453 casos, pero podría oscilar entre 440 y 465. Ese es un límite exigente para poder declarar una aberración. Entonces, ¿qué hago ahora? Pues cojo estos 3 datos, le pongo más para poderlos arrastrar, más, y luego lo que hago es arrastrarlos hasta el final. Una vez que los he seleccionado, aquí voy a poner una cosa que diga año 20, no, perdón, ese no lo necesito, discúlpeme, ese es el que necesito, año 2024, para que no me lo tome como número. Y ahora lo que voy a hacer es ilustrar estos datos. Entonces seleccioné la serie de datos, le digo insertar, selecciono el gráfico de líneas y con ustedes tienen el gráfico de control utilizando el intervalo de confianza. Obviamente usted puede cambiar aquí el eje de las X para que se muestre mejor.
¿Sí? Yo lo podría hacer perfectamente. Yo le puedo decir dar formato al eje, me aparece, me despliega esto. Yo le podría decir que el mínimo no arranca en 0, solo para poder ilustrar, sino que arranca en 200 perfectamente para que sea más fácil de ver, ¿no? Yo le puedo cambiar esas condiciones para el que no lo sepa hacer. Lo cambio a 300 también. ¿Sí? Lo podría hacer perfectamente para que sea más fácil de ver el gráfico. Pero eso es una forma de construir el gráfico de control utilizando intervalo de confianza. Alguien podría utilizar mediana, podría utilizar percentil 25, percentil 75. Alguien podría no hacer 3 cuerdas de guitarra, sino hacer 5 y entonces tener un umbral, ¿sí? Es decir, media, media más una desviación estándar, media más 2 desviaciones estándar. O podría tener media menos una desviación estándar menos 2 desviaciones estándar. Entonces ahí me van a quedar 4 cajones iniciales y me van a quedar ahí sí las zonas en las cuales voy a ubicar los puntos inusuales. ¿Sí? Igual yo me detengo en la próxima sesión en ello. Voy a hacer el último, ya para cerrar, que es el geográfico. Entonces aquí tengo los datos de mortalidad que los hemos trabajado ya varias veces. Entonces yo me voy a ubicar para hacer el gráfico rápidamente que les mostré al final, que es el gráfico que muestra todos los departamentos. Como yo les digo, yo quiero contar una historia. Como quiero contar una historia, no dejo que el método saque el gráfico a la mala, sino que yo le pongo unas reglas. Entonces yo le digo, lo primero que voy a hacer es ordenar mis datos por la mortalidad de 2023. Entonces selecciono los datos, le digo datos, ordenar, selecciono la variable mortalidad 2023, le voy a decir de mayor a menor, para que me muestre lo que les mostraba en el gráfico que primero estaba Bichada, Chocó y Guajira, ¿cierto? Ahora lo que voy a sacar es ese promedio que les dije. Entonces, nuevamente, discúlpenme, no hago otra vez el zoom, es que aquí se me cruza mi propia cámara, entonces no me deja verlo. Entonces voy a borrar acá, voy a ponerle el zoom de la juventud, y le digo igual promedio. Note, nuevamente, aquí tengo tasas, no casos. No vayan a comparar departamentos por casos, sino siempre las ciudades capitales se van a llevar toda la información. Entonces, cojo esto, selecciono mis datos. Alguien podría decir, saco los ceros. A mí no me disgusta. Entonces, yo le digo, el promedio va a ser 10.7. Ahora, el promedio menos una desviación estándar muy posiblemente me puede dar un valor pequeñito. Entonces, yo le digo igual este valor menos la desviación estándar punto M y selecciono nuevamente los datos de los departamentos, que es lo que les ilustré ahí, ¿sí? Y ahí ya estoy calculando el límite inferior. Si me dio negativo, porque tengo muchos ceros. Entonces recuerden que yo no puedo tener una tasa negativa, entonces yo podría perfectamente reemplazar ese negativo por 0. Ahorita lo voy a reemplazar porque realmente no es plausible. ¿Sí? Este fue un hecho por los datos que escogí. En este caso va a ser una suma, ¿no? Me olvidó cambiarle. Entonces utilizo la suma. Y aquí lo voy a cambiar por 0 porque ya sé que es un valor negativo, pero no lo puedo utilizar porque los valores negativos en tasas no existen. Entonces pongo un 0. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Le pongo el signo más acá arriba. Le pongo el signo más acá arriba. Y le pongo el signo más para cogerme esto. Y ahí luego sí ya puedo arrastrar la fórmula para que lo haga fácilmente. Luego selecciono los datos de mortalidad que ya han sido ordenados previamente. Le digo insertar. Selecciono gráficos. En gráficos voy a seleccionar columnas. Hubiera podido seleccionar también barras sin problema. Y le digo aceptar, columnas no, líneas, perdón. Ya me distraje yo. Le digo aceptar, listo. Ustedes me dirán, pero es que no es línea porque esto no es un evento en el tiempo. Ojo, eso es importante que ustedes lo incorporen. Esto es un error muy frecuente. No es línea, tengo que hacer columnas. Entonces, ¿cómo hago para hacer columnas? Le doy clic aquí en el azulito, botón derecho del ratón, cambiar tipo de gráfico de la serie y cambio mortalidad 23 líneas, lo voy a cambiar por columnas. Por eso fue que me adelanté. Y aquí ustedes tienen el gráfico de control cuando quiere comparar unidades geográficas. Así como lo hice por unidades geográficas, lo podría comparar por hospitales, lo podría comparar por regiones, lo podría comparar por municipios. ¿Sí? Entonces, aquí me está mostrando que los 3 primeros departamentos se tragan todo el fenómeno. Alguien podría decir, ¿sabe qué? No me gusta así.
¿Por qué no me gusta así? No me gusta porque realmente cuando uno mira los datos, los primeros tres se comen al resto y de pronto me está ocultando lo que pasa en el resto. Entonces alguien podría mostrar este gráfico, pero luego hacer un segundo, que es coger esta fórmula. Yo voy a coger esta fórmula y la voy a llevar al cuarto departamento, ¿sí? Y al coger el cuarto departamento, yo cojo nuevamente el gráfico, discúlpenme acá, esto ya es de mañoso que sabe manejar esto un poquito más rápido, cojo los datos y los llevo desde el cuarto departamento. Y miren lo que me va a mostrar el gráfico cuando le quito el efecto de los máximos. Nuevamente, hay un grupo de departamentos que requieren atención, ¿sí? Hay un grupo de departamentos que requieren atención. Le quité los valores extremos. Entonces, hay 4 departamentos más que para el caso colombiano, esos departamentos son el departamento de Magdalena, Cesar, Guainía y Bolívar, ¿sí? Que tienen una preocupación especial. Ese es el gráfico de control. Lo hemos desdeñado porque el hijo menor, ¿sí? Que en este caso es el canal endémico, se ha tragado a todos los métodos. Cuando miren todo lo que hemos ganado en 6 sesiones, en 6 horitas, ya hemos cacharreado con un montón de métodos que le dan mucho más valor a nuestros datos. La próxima sesión va a aparecer ese hijo en toda la mitad del curso, que son los canales endémicos, y de ahí en adelante